para bajar por esta zona de Paraty. Bueno, este año hay bastante más nieve que el año pasado, fue fatal. Y este está bastante bien. El problema que nevó con viento fuerte de norte, entonces vais a encontrar una nieve muy venteada. En algunas zonas igual se os queda un poco escaso, pero bueno. Vilanova de Trebinka herritxoan gaude, Ourensen, Marcos eta Xolok landetxe bat daukate bertan, Otriskel etxea. Handik abiatzen dira Trebinka hitzaren inguruko hainbat ibilbide. Grabazio hau otsailean egin zen, baina oraintxe da mendi eskia egiteko arorik aproposena, udaberrian. La salida de hoy es de unos 1000 metros de desnivel aproximadamente, pero tenemos una gran ventaja. Podemos ponernos los esquís prácticamente saliendo desde el Otriskel, aquí al ladito, con lo cual facilidades todas. No es que haya una profundidad y abundancia de nieve muy grande, pero como ves, al menos las pistas tenemos nieve en ella, podemos transitar tranquilamente, hacer las cumbres. Y nuestra intención será hacer como un recorrido circular, subir al Maluro por esta pista y bajar desde el Trebinka por esta que viene por las famosas minas de Valborrás, de donde se extraía wolframio durante la guerra. Vamos viendo cómo se nos abre todo el lomo del Rocín, que nos va a conducir hasta el Peña Trebinka, que va asomando allá hacia el fondo. Gora eginala uste baino elur gutxiago dagoela konturatzen gara, beraz, geure planak aldatu beharko ditugu behar bada. A nuestra derecha tenemos el Valle de Meladas. Es una lástima porque, como veis, tiene poca nieve, quizás el viento se ha encargado de llevarla lejos y no dejar que hubiese unas buenas bajadas como nos hubiera gustado. Y allá al fondo ya asoma el pico de Penatrevinca, a donde vamos a ir. Esto, al haber tan poca nieve, nos va a obligar posiblemente a volver por el mismo recorrido que estamos haciendo ahora. Galizian ezin da beti eskiatu, izan ere, ia tontor guztiak 2000 metrotik bera daude, eta naiz eta prezipitazioak ugariak izan, askotan ez du elurra egiteko beste hotz egiten. Sí se puede hacer esquí de montaña, lo que ocurre es que hay que coger los días, ¿no? Hay que esperar a que haya unas buenas nevadas y que se cubra bien. No ha sido el caso, ha venido con viento, es una lástima, y bueno, aquí nos vamos a luchar. Momentuz, geure bidea zuri dago, ibilbidea toki estrategikoan dago, 3 autonomia erkidegoren erdian, Galizia, Gaztela eta León, eta Asturias. Precioso, ¿eh? No está mal, ahí tenemos a Manzaneda con su cúpula de nieve, el Caurel, poco a poco luego aparecerá Ancares, la Cantábrica, la zona del Valle del Silencio, de Ponferrada. No, las vistas son buenas. Estas montañas que están bien nevadas son la Sierra de Ancares, que se extiende todo y llegamos a la zona de la Cantábrica, ya en los montes de León, Ponferrada y todo lo demás. Y aquí justo vemos el valle que se llama de Follo Castaño, que es el que va camino de Casallo, donde están, bueno, ya sabéis, esas extracciones de pizarra tan grandes y que se exporta a medio Europa y medio mundo. Gorago, Malura gainaren azpitik igaroko gara, 1921 metrora. Ondoren, fokalarruak kendu gabe, jaitsi egingo gara geure helbururantz abiatzeko. Aquí empieza la parte más alpina, la cresta, Lombo Torroncín.
Momentuz eskiekin jarraitzeko elur nahikoa dago, baina aurrerago aldapa eta zoruaren irregulartasuna dela eta eskiak kendu eta oinez jarraitu beharko dugu. Eskuinaldera Meladas ibaia ikusten dugu. Ingurua aldatu eginda, mendi biribilduetatik gailur malkartsuetara igaro gara. Galizia alpetarrean gaude. Lo que vemos ahí enfrente es la pared norte del Peña Negra. Como veis tiene unos buenos espolones, unas buenas pendientes de nieve. Lástima que quede un poco tan alejado y traer material, cuerdas y demás cueste lo suyo, ¿no? Pero eso sí que es ambiente alpino. Y ya en el fondo, un poco más arriba y a la derecha, asoma la cumbre del Penatebrinka, de la cima de Galicia. Esto es una neve de denominación de origen. Un pouco venteada, un pouco dura por riba, a máis abundante en Galicia, e logo branda por baixo, que fai o camiñar un pouco cansado e durillo. Jose Manuel oso gustura aurkitzen da bertan. Berak alpinistatzat dauka bere burua, esperientzia handikoa da gainera. Goi-mendiko Espainiako eskolako zuzendaria izan zen 15 urtean. Galiziako alpinista osoena da. Bueno, ya está ahí, Peñatrebinka, la cumbre más alta de Galicia. No es un monte enteramente gallego porque comparte frontera con Zamora, pero sí, como veis, es una zona muy aislada, que requiere esfuerzo y realmente una mentalidad alpinística. Aunque su altura es modesta, 2.164 metros, la aproximación y la vuelta es casi como un monte de 4.000, porque necesitas entre 4 y 6 horas para llegar y casi las mismas para volver. Entonces estamos hablando de no menos de 8 o 10 horas, depende del estado de forma. Esto es un monte realmente de campeones. Orain bai, Galiziako teilatura heltzeko gutxi falta zaigu. Nabari da 2000 metrotik gora gaudela. Hemen elur gehiago dago, baina asko izotz bihurtzen ari da. Peñatrebinkako azken zatia izotz mantu batek estaltzen du. Izotz mantu bereziak gainera. ¡Hombre! Ya estamos. Y ahora ya lo que queda es disfrutar de las vistas, con Zamora a nuestra izquierda, este valle maravilloso y grandioso, Manzaneda aún con nieve, Ocaurel, Ancares, Cantábrica y Montes de Ponferrada. ¿Qué más queremos? Ingurune honetako eguraldia haizetsua eta lainotsua izan ohi da. Harrigarria bada ere gaur ikuspegi zoragarria dugu eta ia ez dabil haizerik. Pues la verdad es el primer día de este invierno que estamos sin viento. Es decir, ha coincidido, ha sido la suerte. Aquí pueden registrarse temperaturas de -12 y -14 grados bajo cero, siendo una montaña tan suave, tan baja, ¿no? Jaitsieraz gozatzeko ordua heldu da, hala ere momentuz gozatu baino gehiago sufritu egingo dugu. Elurrak gogor dago eta horri izotza gehitzen badiogu are zailagoa egiten da jaitsiera. Esto es peor que esquiar encima de cristal. Esto es como esquiar en juegos de bolas de acero que ni dominas los cantos y sales rebotado cada 2×3. Ahora viene la buena, ya transformada, un poco parecida a nieve primavera, pero por suerte los esquís de montaña tienen unas buenas líneas de cotas y ahí disfrutaremos. Hemengo egoera orografiko eta klimatikoak egokiak dira 1700 metrora eski estazio bat izateko, eta agintari politikoek gai hau serio landu zuten bere garaian. Proiektuan instalazioez gainera oinarrizko zerbitzuak zeuden aurreikusita, erremonteak, teleaulkiak eta jatetxe txiki bat besteak beste. Baina krisiarekin batera amets guztia desagertu zen.
Egun, Trebinkaldean eskiatzeko aukera bakarrak guk egin duguna da. Lehenengo mendi eskiekin igota mendira. Vamos a cambiar la idea que teníamos de volver por el mismo sitio y vamos a meternos aquí en el Valle de Meladas a ver qué tal se deja esquiar. Ahora hay que averiguar dónde está la mejor nieve. Toca bajar un poco. Antza denez, Foxo Kastaino eskiatzen jaisten duen lehen pertsona da Jose Manuel. Aldapa malkartsu hauetan Meladas ibaia jaiotzen da, eta tarte batzuetan 40 graduko inklinazioa dauka. Arriba estaba durilla, pero bien, se ve bastante bien para esquiar. Los cantos mordían lo suficiente. Ahora vemos la nieve con muchos surcos. Eso quiere decir que ha llovido y que el agua se ha canalizado por ahí y la vuelve más difícil de esquiar. Mala suerte. Hemendik lehen Trebinka aitzera igotzen zen bidea zegoen, baina urteekin bide hori galdu egin da. Horregatik da gaur egun Melada ibaiaren jaitsiera ibilbidearen zatirik zailena, bertatik hasi eta Wolfram meategietaraino. Irteera eguzkiarekin hasi dugu eta eguzkia sartzean amaituko dugu. 10 orduko bidaia egin dugu eta Galiziako teilatua ezagutu. Elur berezia probatu dugu, jatorri izena daukan elurra. Ya se va el sol y todo.